Encantado, Carmen, un saludo. Un saludo para ti. Me permití recordar para hablar de este caso, que es un caso distinto de dos personas que tienen esta situación judicial, haciendo referencia al caso de Loret de Mola, porque no es cualquier cosa lo que Loret ha dicho. Carlos ha acusado, pues, prácticamente persecución de Estado. Por razones periodísticas, déjeme recuperar este fragmento de Loret de Mola hace algunos días. El 21 de marzo, Loret de Mola, en su programa de Latinos, dijo lo siguiente. Voy a tomar solo un fragmento, porque ahí es en donde da la cifra. Yo dije 40, pero eran 400, que brinco de cifra. 400 millones de pesos con los que se pretende sancionar a un periodista y a un medio de comunicación. En este caso es muy relevante porque si la Corte resuelve el caso que nos explica Beristain, en el sentido de que sí se puede aplicar una sanción millonaria, en este caso de 21 millones de pesos, a un ciudadano que publicó un desplegado en el diario Reforma hace algún tiempo en un asunto de carácter personal que se convirtió en público porque involucraba autoridades y que su ex esposa pues lo denunció por razones morales o de daño moral que alegó ella. Un litigio de esta naturaleza derivó en una sanción de 21 millones de pesos, que es el que va a resolver la Corte. Después lo bajaron a 500,000 pesos y ambas partes se ampararon y ahora veremos que la Corte resuelve el tema. Este caso nos lleva al punto de que lo que resuelve la Corte va a impactar de muchas maneras, por lo que acaba de explicar el abogado Beristain. Loret de Mola está señalando una persecución de Estado, en pocas palabras. El 21 de marzo de 2026, Loret de Mola decía en su espacio periodístico lo siguiente. Hoy la presidenta Sheinbaum exoneró a Pío López Obrador, el hermano del expresidente que aparece en videos recibiendo dinero en efectivo a escondidas. Dijo que no cometió ningún delito y respaldó a Pío. Vamos a dejarlo claro. La demanda que Pío López Obrador presentó en contra de Latinos y de un servidor por 400 millones de pesos no es un esfuerzo por limpiar su nombre. Es una operación de Estado. Es una venganza que le quedó pendiente a su hermano Andrés Manuel por los reportajes donde exhibimos la corrupción de su gobierno. Los sobres amarillos de sus hermanos, la casota de su hijo en Houston, los negocios de su otro hijo y tantas más. Y si el sexenio pasado empezó la venganza, en esta administración tenemos el segundo piso de la venganza. Con los órganos electorales totalmente entregados a Morena, el Poder Judicial completamente controlado por Morena. Desde el momento en que el periodista que reveló el escándalo terminó en el banquillo de los acusados y no el que recibió los sobres amarillos con billetes, quedó claro que esto era una operación de Estado. Pues es una operación de Estado, dice Loret de Mola en esta declaración pública después de que el Tribunal Electoral exoneró a Pío López Obrador y a pesar de que el hermano presidente entonces reconoció que ese dinero se había recibido y que ese dinero además se había usado para su movimiento, lo dijo en voz alta. Periodísticamente hablando, no había duda de que eso tenía que divulgarse, que la sociedad mexicana tenía y tiene derecho a saber de que había esa entrega de dinero público, de dinero en efectivo, de dinero en efectivo recibido por quien es hermano de quien en ese momento era presidente de la República, y que el presidente de la República reconoció que ese dinero se usó para su movimiento. O sea, eso está dicho públicamente. Y el periodista y el medio de comunicación que difundió eso en su momento, pues ahora se encuentra, como dice el propio Carlos Loret, en el banquillo de los acusados. La cifra es descomunal, 400 millones de pesos de daño moral que recibiría, en su caso, el hermano del expresidente de México. Es un tema escandaloso por los cuatro costados. Por eso me permití traer a cuento este caso, pensando que hoy la Corte va a resolver el monto por daño moral de estos dos amparos. Lo que resuelvan de estos dos amparos, pues va a repercutir de maneras muy importantes en el resto de la población y de los periodistas. Así que hay que ponerle foco a lo que la Corte Suprema va a resolver de estos dos amparos, por lo que significa. Y me vino a la mente lo de Carlos Loret, y yo creo que es muy importante tener en el registro de las cosas una denuncia pública como la que Loret de Mola hizo el 21 de marzo, más las fechas anteriores y posteriores en donde ha hablado del tema,
porque es muy importante, porque no es cualquier cosa lo que está ocurriendo, independientemente de lo que cada quien pueda tener de opinión sobre tal o cual periodista, ese o cualquier otro, sobre nosotros, sobre cualquiera. Ese no es el tema. El tema aquí es que estamos hablando de las instituciones del país y de la justicia. Y lo que Loret de Mola está lanzando como una acusación de operación de Estado por venganza del anterior gobierno, continuada la venganza por el actual, es algo que no se puede pasar de largo. Y sobre todo cuando hay un proceso judicial abierto por quien es el hermano del expresidente de México y una figura central en el poder político en nuestro país en los últimos años, con un poder judicial que ha quedado transformado de la forma en que ha quedado transformado y que hoy tiene este balón en su cancha. El tema de las demandas por daño moral y los montos que se pueden admitir o no por demandas de este tipo en contra de personas, de periodistas o de cualquiera. Aquí hablamos de lo que va a resolver la Corte probablemente hoy por un caso de 21 millones o 500 mil pesos o lo que resulte, y el caso de Loret de Mola es descomunal. 400 millones de pesos es lo que dice estaría pretendiendo el hermano del presidente, del expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en lo que identifica como venganza y como una operación que desde luego, pues, como una operación de Estado, como lo explica Loret de Mola en su exposición. Y todo esto no es una cosa cualquiera. Ni los ciudadanos ni los demás periodistas deberíamos voltear a otro lado cuando un periodista está planteando lo que se escuchó hace unos momentos en la primera parte de su transmisión del 21 de marzo de este 2026. Delicado por los cuatro costados y hay que ponerle atención a lo que va a resolver la Corte porque puede impactar de muchas maneras en este caso que va a resolver en estos dos amparos, más lo que viene son resoluciones judiciales que no solo impactan en una situación, sino tienen efectos mayúsculos en el resto de la población y en este caso en los periodistas y la libertad de expresión en México. Y los demás periodistas, pues no podemos mirar hacia otro lado.